Para impartir la conferencia del día de hoy, titulada Duelo y Logoterapia, nos hace el honor de impartirla la licenciada Patricia Solís González. Ella tiene una especialidad y un diplomado en logoterapia, también el diplomado en tanatología y el diplomado en apoyo y acompañamiento y consejería tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología C. Tiene diplomado en antropología de la muerte por el Museo Nacional de Antropología e Historia. Tiene un curso de análisis existencial y logoterapia y desde hace muchos años orgullosamente es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo los dejo con ustedes con la conferencia del día de hoy, Duelo y Logoterapia, y les cedo el micrófono y pantalla, y a su vez le agradezco a la licenciada Solís por impartir esta conferencia el día de hoy. Muchas gracias, licenciada, son todos suyos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias al Instituto Mexicano de Tanatología, a la licenciada Teresita Tinajero, gracias, y a Iván, muchas gracias, y a todos los que forman este instituto, este valioso y querido instituto, queridos alumnos, público en general, me da mucho gusto que estén aquí. Hoy voy a impartir una conferencia acerca del duelo y la logoterapia. Vamos a ver qué es la logoterapia, pero qué es lo que nos pasa con el duelo. Vamos a ver desde dónde y qué es lo que recomienda la logoterapia como para ayudarnos al duelo. La logoterapia no habla de etapas del duelo. La logoterapia habla desde el trabajo existencial, desde la libertad y la responsabilidad que tenemos con el dolor cuando éste llega hacia nosotros. Las etapas del duelo lo dicen los expertos, y esas son etapas que son muy importantes y que todos tenemos que tener conciencia de ellas, pero hoy yo no las voy a abordar porque vamos a abordar desde otra parte lo que es justamente el dolor de la vida y lo irremediable. ¿Sí? El proceso de duelo ya nos lleva a diferentes estados existenciales y a diferentes formas y maneras de existir con esto que es irremediable, como lo es el dolor, como es el sufrimiento y como es algo que llega a la vida de nosotros sin que nosotros podamos hacer nada, sino únicamente estar para él y recibiendo este dolor y esta pérdida, ¿no? Rainer Maria Rilke, poeta, casi teólogo de nacionalidad alemana, dice: amar es más bien una oportunidad, un motivo sublime que se ofrece a cada individuo para madurar y llegar a ser algo en sí mismo, para volverse mundo, todo un mundo, por amar a otro. Él habla del amor, él habla de volvernos hacia nosotros mismos en este mundo, en este encuentro, y habla del amor hacia el otro. Y cómo podemos nosotros justamente, desde el duelo por una pérdida de alguien que se pierde, atravesar este dolor, significándolo por la pérdida de alguien a quien se ha amado. El duelo a nadie le gusta perder. No se nos enseña a hacerlo. Al contrario, se nos enseña desde pequeños a tener y a no valorar lo que tenemos. Vamos adquiriendo en la vida las cosas que nuestros padres nos van dando, dependiendo su estatus social, económico y lo que nos puedan dar. Pero siempre queremos tener y queremos más. Desde que somos pequeños queremos seguir adquiriendo cosas, juguetes, cosas, ropa, lo que sea, ¿no? Entonces nadie nos habla de las pérdidas, nadie nos enseña a hacerlo. Es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo dolorosamente a través de esta marcha existencial. Todos perdemos algo en la vida y a todos nos toca despedirnos de algo o de alguien. Nos toca despedirnos de alguien que se ama, un padre, una madre, una mascota, de alguien o de algo, como un carro, como un trabajo, como algo que es valioso para nosotros, ¿no? Es justamente esto que nos toca despedirnos, pero que de ninguna manera lo hacemos con gusto, ¿no? Es algo como si nos quitaran un pedazo de nosotros y esto se fuera con la pérdida. Ese sentimientos que se generan tras esa ruptura se llama duelo
y el duelo es el dolor, ese dolor que me invade justamente por esta gran pérdida, por esto que rechazo, por esto que no me gusta, por esto que no deseo que así suceda. ¿Sí? Me causa emociones y sentimientos de mucha frustración, decepción, tristeza, depresión, negación y muchas otras cosas que nos van pasando a nosotros mismos en estos apegos por no querer perder y soltar. ¿Sí? Alguien me decía justamente ayer en sesión, me decía, bueno, es que murió mi madre, y hoy trayendo una prenda de ella, un arete que para ella era valioso, y yo me puse esa prenda, me dice esta persona, pues no sé cómo de repente se me pierde este arete de mi madre, y caigo en una tristeza espantosa porque yo dije, ay, me quedé con un solo arete, con uno solo y me falta el otro. Pero poquito a poco empecé a darme cuenta y a pensar que si ya había perdido a ella y yo tenía tanto dolor por la pérdida de mi madre, pues que esto no es que no tuviera ese valor significativo, sino la pérdida más grande fue la pérdida de ella. Y esta parte es solamente un paso a una pérdida más, que no es porque no sea significativa, pero ella relacionó justamente esta dimensión de la pérdida entre un arete que era de su madre y que era muy valioso, porque habían sido de su abuela, pero ya no está mi madre. Y entonces este dolor es más grande que la pérdida de un arete. Y este análisis me pareció muy claro, de mucha reflexión, de ir valorando e ir poniendo las pérdidas en cada lugar. El duelo no es otra cosa que la forma en que asimila o responde nuestro organismo y nuestro espíritu. El organismo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, lo que son nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo este malestar físico que tenemos, el cansancio, a lo mejor la apatía, el desánimo, la despersonalización, ¿no? Pero el espíritu también es tocado, porque recordemos que somos seres espirituales y desde la mirada de la logoterapia, sí, somos cuerpo, mente y espíritu. Aquí lo social lo voy a poner entre paréntesis, porque Viktor Frankl nunca habló de esto, lo integró, pero después. Y entonces los cánones dicen que primero es cuerpo, mente, social y espiritual. Pero aquí hay que hacer como las fichas de ajedrez, cambiar lo espiritual y lo social lo ponemos de este otro lado. Porque esto es lo que también me afecta el duelo, a mi cuestión, a mi conciencia, a mis valores y a lo significativo de la vida. Todo esto me hace perder justamente el sentido de la vida misma ante una realidad dolorosa. ¿Cómo es esta vida que vamos llevando y de repente hay una realidad dolorosa donde se presentan las tareas existenciales que voy a tener que llevar a cabo, siempre y cuando yo lo quiera hacer? La aflicción o dolor causado por la muerte es un proceso, como todos saben, único, personal, solitario. Nadie lo puede vivir por mí. Soy única, irrepetible, soy auténtica, soy soy fáctica porque estoy aquí, ¿sí? Y esto es único para mí. Ese dolor viene hacia mí y aquí dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? Es personal y es en mucha soledad. Es en una gran soledad donde yo me encuentro totalmente sola, donde todos estos paradigmas de espera, de querer que la gente piense como nosotros o reaccione, porque esto es lo que espero, viene en lo primero, un descubrimiento ante una soledad inminente, y esto causa dolor. No existe abrazo, no existe palabra y caricia que alivie. Las recibimos, los abrazamos, son palabras a veces bondadosas, generosas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a reflexionar, pero hay otro tipo de palabras y hay otro tipo de respuestas por parte de nosotros hacia esas palabras que no están
o bien dirigidas, o son desde una parte de consuelo porque la persona no sabe qué decir ante la muerte y el dolor y de alguna forma quiere conformarnos, ¿no? Y una caricia que me alivie, la caricia que me va a aliviar es la que yo voy a encontrar en este camino del duelo. Es donde yo me voy a ir encontrando. ¿Para qué? Para acariciarme. Las caricias son hacia mí y ese autocuidado es mío nada más. ¿Sí? Esas caricias cuando vamos caminando ese duelo, ese proceso, esa marcha dolorosa, con esos pies cansados, con ese decaimiento, es esa caricia que yo voy acariciando aún dentro, que voy encontrando dentro de lo que es ese proceso de duelo. Cuando me siento derrotado, cuando me siento disminuido, cuando me siento caído y cuando me siento de este tamañito, porque el mundo me rebasa. Aparece la soledad como la compañera fiel, negada por el ser humano y presente hasta el final de la vida. Exactamente. Aquí viene silenciosa, aquí viene y está. Y si yo la quiero mirar, ahí va a estar. Y si yo le quiero decir que se siente junto a mí, aquí va a estar. Es esa soledad, compañera fiel, que a todos nos aterra, porque no queremos estar solos. Sin embargo, si nosotros abrimos este espacio de acompañamiento, de recibimiento, con esta soledad vamos a encontrar muchas cosas que sean positivas dentro de nosotros y donde a través del amor, como lo dice Rilke, es justamente donde me encuentro conmigo, donde me completo, y la soledad viene a completarnos justamente esta forma de estar con nosotros mismos. La muerte y el duelo son temas de los cuales no nos gusta hablar, evitamos leer y hasta consideramos de mal gusto compartir, ¿sí? A veces cuando estamos muy desesperados pensamos que podemos solos. Yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Y el duelo, como lo sabemos, es para arriba, es para abajo, ¿no? Pero sabiéndome mover de arriba para abajo, sabiéndome encontrar justamente desde esta forma, ¿no? Es importante leer, es importante tomar una responsabilidad y es importante aceptar justamente el que estamos vulnerables. Y aquí quiero leer una cuestión, algo que es muy importante, que dice, ¿no? Lo dice Viktor Frankl, la vulnerabilidad es el centro de todas las experiencias humanas significativas. Es esta parte, la vulnerabilidad, es el centro de todas las experiencias humanas significativas. Es desde allí, desde donde yo voy a encontrar justamente los significados que poquito a poco voy a empezar a darle a esta parte del duelo y a esta parte del dolor. Es tanta nuestra alegría, ¿cuál alegría? Es tanta nuestra alergia a la muerte que no toleramos a un doliente ni sabemos qué decir. No sabemos, como lo hemos hablado y ustedes lo saben, y los que estuvieron en el Congreso, se trató de la muerte, ¿no? Y mejor no la veo, mejor no la llamo, mejor no la pienso, y la voy alejando. Y entonces justamente es allí donde no toleramos esta forma de decir, de expresar, de compartir, y no sabemos qué decir. Mejor no le hablo, mejor no le digo, mejor no la llamo, mejor me alejo, hago como si no hubiera pasado nada. ¿Qué le voy a decir cuando me lo encuentre? ¿Le voy a dar un abrazo? ¿Qué pasa si no? Sí, la muerte nos incomoda a todos los seres humanos. Es desagradable. Ante una pérdida dolorosa, preferimos las distracciones del mundo exterior. No tenemos el momento, no tenemos el tiempo de poder justamente, o no lo queremos tomar, de disfrutar ese duelo. ¿Cómo estás diciendo disfrutar? Viktor Frankl dice, el dolor hay que gozarlo, el dolor hay que darle un sentido, el dolor hay que identificarse con él, hay que estar allí en ese dolor, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Nos distrae el mundo exterior,
negamos nuestras emociones, como esto lo hemos hablado, no, quiero estar bien, quiero estar como estaba antes, y resulta que la vida, la existencia nos va diciendo, esta que tú fuiste hasta ese momento. A partir de este momento serás otra y se develará de acuerdo a tu manera de pensar, a tus actividades, a tu forma de enfrentar el duelo, podrás, sí, empezar una vida diferente a partir de esto que te sucede. Y estas emociones, sí, cuando nos damos cuenta que eso ya pasó, nos causa mucha frustración, una inmensa añoranza, pensando que aquel tiempo fue el mejor porque este no vale la pena, porque estoy llorando, porque estoy dolida, porque no puedo con esto, porque la inmensidad del dolor me rebasa y yo me siento tan pequeñita, tan chiquita, que esto es mayor a mí y mayor a mis fuerzas. El adormecernos con las redes sociales, esa es una parte, ¿no? Es entrar como en este lugar por decir algo. La comida, amigos, etcétera, empezamos a buscar hacia afuera. ¿Y qué es? Pues son los distractores que preferimos, las sustancias que nos calmen la ansiedad y nos adormezcan. Las sustancias, como hemos hablado, ¿no? El alcohol, las drogas, y no nada más es esto, las compras, ¿no? Y estos otros vicios que pueden salir o estas otras cosas que puedan ser detonantes para nosotros. No queremos la ansiedad, calmar la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un duelo? Lo primero aparece la tristeza y después la ansiedad. Y entonces en esa ansiedad no sé qué hacer, no sé dónde ponerme, la vida cambió, me encuentro totalmente, ¿sí?, ante un mundo diferente, totalmente descolocada y no sé qué hacer, ¿sí? Y entonces es esta ansiedad, me empiezo a sentir mal, empiezo a querer correr, empiezo a querer llorar, empiezo a sentarme en un lado, luego me siento en el otro, luego ¿qué hago con todo este tiempo? Todo este tipo de situaciones se presentan y son puntos importantes de ansiedad. Y todas estas sustancias que nos adormezcan. Y sí, todas estas, las adicciones y este tipo de situaciones, de cosas, también nos calman la ansiedad. Y la ansiedad llega a tener estragos muy grandes cuando nosotros no la sabemos manejar, cuando no aceptamos que necesitamos ayuda y que seguramente esta ansiedad será temporal porque me va a acompañar en este trabajo de duelo. La pérdida siempre se lleva algo de ti. ¿Cómo comprenderlo? Siempre se lleva algo de mí. Algo trastoca mi existencia. Algo se lleva el que se va o la que se va. Algo se va. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo se quedan cuando están en duelo? ¿Destruidos? ¿Partidos? ¿Aniquilados? ¿Mutilados? ¿En el suelo? Sí. ¿Por qué? Porque vino la muerte y se llevó lo que yo más quería. No hay palabras, no hay consejos, nada que consuele. Todos estos consejos que vienen a lo mejor desde la generosidad, a lo mejor de la bondad, a lo mejor del querer hacer algo contigo, pero no sé qué hacer. Y hay muchas palabras que nos chocan, y eso lo hemos visto, como el échale ganas, como tú eres fuerte, como que ya vas a salir, como el que ya no llores, como el que no la dejas descansar. Todo este tipo de cosas, ¿sí?, que en lugar de consolarnos, nos desesperan, nos chocan, ¿sí?, no son adecuadas, y a veces necesitamos el silencio. Y el silencio es la estadía más hermosa que puede tener un ser humano cuando está en duelo, porque es allí donde me toco, donde me encuentro y donde puedo tocar ese dolor que está inmerso en mí, sacarlo, acariciarlo, besarlo y decir, aquí estás conmigo. El mayor obstáculo es sobreponerse diariamente a uno mismo. ¿Para qué me levanto? ¿Qué me motiva a levantarme?
si ya no estás. Perdí el sentido de la vida desde que tú te fuiste. ¿Para qué? Si tú cubrías todo lo que era la vida, esta vida llena de ti. Pero yo me quedé y tú ya te fuiste. Me toca sobreponerme. ¿Desde dónde viene la motivación? ¿Desde dónde viene la voluntad? ¿Desde dónde viene la elección para levantarme? Un paso, luego el otro, luego el baño, luego el vestirme, luego el desayunar y sentirme totalmente fuera de esta realidad. Pero voy paso a paso. Me voy totalmente compasivo conmigo, caminando, amándome desde esta parte. No luchando, no insultándome, no rechazándome, sino abriendo ese espacio que la vida me da justamente para este abrazo espiritual que me pueda dar el carácter, la fuerza de sobreponerme. La muerte de un ser querido es uno de los mayores retos a los que el ser humano se enfrenta. Ese es el reto más grande. Por eso, en esta parte, ayer que hablaba con esta paciente, cuando ella me da esa reflexión, dije, ¿qué verdad tiene? Qué gran verdad cuando ella dice, hombre, ya perdí un arete de mi madre, pero esto es, me dice, peccata minuta, porque mi madre ya no está. Y entonces en esta relación, cuando viene la conciencia reflexiva, frankliana, empiezo a darme cuenta y a dar y a significar lo que realmente es tan valioso. Ya no eres la misma persona, como lo dije, hasta aquí. Exististe hasta aquí. Y de aquí para acá sigue tu marcha. Pero esa marcha la tendrás que alimentar de otras cosas. Porque hasta aquí llegaste. Y esto terminó. Me toca, sí, voltear a mirar este camino con esta persona, resignificar esta vida juntos, sí, integrar ese dolor y caminar. Ha sido tocado por algo crónico y permanente. El duelo no se cura. El dolor allí queda, pero lo tengo que transformar. Y que no se quede crónico, fui tocada por la vida. Y hay gente que me dice, ay, a mí, por fortuna, no me ha tocado la vida. Viven mis padres, tengo mis hijos, mi familia. Disfrútenlos, algún día vendrá. Entonces, esto queda, es permanente, pero ¿yo qué hago con esa mancha? ¿Qué es lo que hacemos justamente? Aceptarla y saber que esto es parte de mi historia, que esta soy yo y que el día que yo me vaya voy a llegar, como lo he dicho en clases, ¿cuántos curitas llevamos nosotros puestos cuando llegamos al final de la vida? Muchos. Todos esos curitas. Quizá podríamos hacer como una metáfora, el final de la vida y los curitas que me acompañaron. ¿Cómo es esto? Algo en nosotros ha muerto, sí. Algo murió. Hay que dolerse y hay que dejarlo. Te enfrentas a muchas preguntas existenciales. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a continuar? El sentido de la vida. Mejor me quiero morir. No puedo vivir esta vida sin esta persona que se fue. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Para qué estoy aquí? Y la opinión de los demás, que es muy importante. A veces, cuando la opinión de los demás es nutricia, cuando la opinión de los demás nutre mi alma, nutre mi espíritu y mi corazón, la mayoría de la gente que no sabe qué hacer nos dice, nos opina, deberías, tendrías, pero nunca van a entender el lugar donde nosotros estamos ni qué es lo que nos pasa. Así sea la persona con la que dormimos. No pueden entender lo que nos pasa. Por eso es importante tener justamente estos oídos bien puestos, pero no allá, acá. ¿Qué es lo que yo pienso y cómo quiero estar y cómo elijo
justamente ante la opinión de los demás, que me dicen, ya no llores, ya párale, otra vez estás llorando, tú eres muy fuerte, ¿sí? Todo esto que es duelo. ¿Cómo es el dolor? Desde la parte existencial dice, el dolor es un lugar desértico, una neblina densa, sin visibilidad y aspirando un aroma amargo. Sí, tan amargo. Qué amarga se vuelve la vida, qué amarga se vuelve la boca, qué amarga me vuelvo yo cuando esto me toca. Sí, y es un lugar que es mi propio desierto. ¿Cómo son esos desiertos que habito? No los quiero ver, no hay nada, hay todo. Sin embargo, esta neblina no me deja mirar y tengo que, a lo lejos, percibir y verme en esta neblina para salir justamente de ahí y tocar mis desiertos dolorosos, a veces inhumanos, donde me toca y me corresponde estar. En ella te sientes perdido, vacío, desorientado y sumamente vulnerable. Algo aparece, algo me toca que me lleva a responder, que me lleva justamente a elegir en este desierto lo que quiero hacer. Y aquí vamos a ver qué dice la logoterapia. La logoterapia es la psicoterapia orientada a la búsqueda del sentido y se focaliza en lo espiritual. Este gran personaje, llamado Viktor Frankl, sí, dice que siempre hay sentido, que en todas las situaciones de la vida hay sentido, y que la tarea del ser humano es encontrar el sentido justamente en estas ocasiones hermosas, en estas ocasiones dolorosas, donde yo, desde esta dimensión espiritual que cada ser humano tenemos como un don, como un regalo, donde está la conciencia, donde están los valores, es justo donde yo puedo buscar ese sentido. La logoterapia muestra que la motivación fundamental de toda persona es la búsqueda de sentido de la propia vida, la realización de sentido y de los valores. ¿Cómo puedo encontrar esto? ¿Desde dónde tengo esa motivación? ¿Cuál es la motivación para buscar un sentido? ¿Qué es lo que nos motiva para buscar ese sentido? Para poder justamente dar respuestas a esta vida que hoy me pregunta con un duelo, con una pérdida acerca de mi propia vida. Y de vez en cuando necesitamos que la vida nos pregunte, necesitamos que nos pasen cosas, necesitamos que sucedan cambios. ¿Para qué? Para preguntarnos por el sentido, para sentirnos realizados, para sentir que estamos haciendo estas tareas existenciales y justamente para ver esta actitud que puedo tomar. ¿Y qué hago ante esta actitud? Ay, dice Viktor Frankl, puedes tomar de dos: la actitud que te lleva justamente a tomar la decisión de encontrar un sentido, o la actitud de derrota. Y la actitud de derrota es la negación, es la evasión, es el enojo y es mi aislamiento. Y estas son zonas de peligro para el ser humano. ¿Sí? Esto no es mi crecimiento, sino mi decrecimiento. Entonces tengo dos: o tomo la actitud desde mi libertad y elijo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, o tomo la actitud de derrota, que muchas veces es la más difícil. Es la más fácil y la más difícil de salir. La negación, la evasión, el enojo y mi aislamiento. Esta es la zona de peligro para el ser humano, porque allí me puedo quedar. Permítame un minutito.
La tarea de la logoterapia es ampliar el campo visual del paciente, sí, o de nosotros mismos, para que descubra la gama de significados y de valores que estoy llamado a realizar. Y estamos llamados a realizar estas tareas, estos valores, estas crisis que llegan. ¿Cómo es? Dice, para que descubra sus recursos internos y posibilidades de existir de otra forma a partir de sentir la vida. Viktor Frankl dice, hay que sentir la vida. ¿Y cómo se toca la vida? ¿Cómo se siente la vida? ¿Se tocan los vacíos? ¿Existo en mis crisis? ¿Habito mis silencios? ¿Escucho mis miedos? Sí, y acepto el hartazgo de la vida. Acepto el cansancio de la vida. Acepto estoy rebasada por la vida. Es justamente eso que es sentir la vida. Y sentir la vida no la queremos. Hay que ser valientes, dijo Frankl. Permítame, porque de aquí no me da el clic. Permítame un minuto. Ahora sí. Hay situaciones humanas que nos cuesta procesar y que nos dejan inmovilizados. Viktor Frankl diría, paralizados existencialmente, paralíticos existencialmente. Esto es tan grande que me deja paralizada. ¿Y cuál es justamente lo que dice Frankl? Voy del ser al ser, accionando en el mundo desde todo lo que yo soy. Esto es lo que yo acciono. Otras situaciones nos conducen a formularnos preguntas que nos llevarán a bucear en la profundidad de la existencia. ¿Han buceado ustedes en su existencia? ¿Qué experiencia han tenido ustedes buceando en la existencia? No nada más en el mar, donde se encuentran cosas hermosas. Y ustedes van a encontrar dentro de eso, ese bucear, mi profundidad de existir, también voy a encontrar cosas hermosas que muchas veces no he descubierto. Y que tiene que venir el maestro dolor para enseñarme justamente del ser al ser. Y accionar ese mundo que es el mío. El ser quiere respuestas. Quiere entender por qué pasó lo que pasó. Ese ser, esa esencia, esa sustancia llamada por Aristóteles, ese espíritu, esto que tenemos todos los seres humanos, sí, necesita respuestas dadas por él, no por los demás. Necesito entender por qué pasó lo que pasó. Y como lo he dicho en clase, sí, cuando yo comprendo, cuando yo reflexiono, cuando yo me atrevo a mirar esa realidad, empieza a abrirse estas posibilidades de existir en este dolor de otra manera. Frankl dice, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las circunstancias que nos presentan y cumplir las tareas que la vida continuamente nos asigna. ¿Hemos dado respuestas a las cosas que nos han sucedido? ¿O le damos la vuelta a la hoja y decimos ya pasó? Y ahí está. Y vamos acumulando esas preguntas que no nos atrevemos justamente a responder. Pero, ¿cuáles son esas tareas, sí, que le vamos dando la respuesta a lo que la vida nos va justamente asignando? Y la vida nos va asignando las tareas que nos corresponden, ¿sí? Y el ser humano no es una víctima de la vida, porque le gusta hacerse víctima cuando no puede, cuando hay que salir por la puerta falsa.
somos justamente cuando estamos desde la conciencia, estos que damos la respuesta a esto que continuamente me está preguntando la vida. El duelo es una tarea existencial. Esta es una labor de nosotros. Órale, ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque ya te voy a dar o ya te di algo que te toca hoy trabajar con esto. Es que no lo quiero. Todos queremos estado de confort. Todos queremos facilito. Y al dolor todos le corremos. Entonces, ¿cuál es? Por eso yo les dije desde un principio, yo no voy a hablar de las tareas del duelo. No, esto ya lo hemos visto, ya hemos visto a todos estos grandes sabios y expertos. Estoy hablando de la tarea existencial. Y no sé si estoy en duelo, no sé si estoy en negación, no sé si estoy en depresión, no sé si estoy. Lo que sí estoy, y sé conscientemente, es que esta es una tarea y que me toca resolverla. Por esta gran pérdida, ¿sí? Que me toca hoy resolver. El duelo es una dinámica humana que presenta las siguientes características desde la mirada de la logoterapia y de Viktor Frankl. Es inevitable. El hecho de vivir comporta vivenciar experiencias de duelo, una condición indispensable para crecer es el cambio, y ello supone separación y duelo. Una separación, algo que corta, algo que sesga, produce un duelo, ¿sí? Que es inevitable. La pérdida de alguien, la pérdida de la salud, una enfermedad terminal, algo que llega, ¿sí? Me llama al crecimiento. Y esto se dice en todos lados, porque hoy todos somos filósofos y todos hablamos del para qué. Y de esto es para crecer, sí, porque de la boca y de las palabras nos llenamos. Pero ¿quiénes realmente nos ponemos a trabajar con esto? 2. Comporta sufrimiento. El duelo comporta sufrimiento. La reacción a una pérdida es similar a la entrada a un túnel sin salida. Y para encontrarla es preciso transitar por él, aceptar los inconvenientes del camino para progresivamente llegar a la salida. Dando respuestas, tocando mis desiertos, tocando mis vacíos, tocando mis silencios, aceptando mi transformación. ¿Sí? El duelo no transitar por él supone posponer y prolongar el dolor, tiempo para elaborarlo. Es posponer, es quitar. Solamente les digo, aquí ya vienen el duelo crónico, el duelo patológico, el duelo todas estas características. No, esto lo voy a quitar. No transitar por el duelo supone posponer y prolongar el dolor. La vida me sigue preguntando, ¿qué vas a hacer? Y me va a encontrar en todos los lugares y me va a seguir preguntando por ese dolor que no me he atrevido, ¿sí?, a abrazarlo y a recibirlo y a aceptarlo y a tomarme el tiempo para elaborarlo. 3. Es fuente de crecimiento. Las personas crecen cuando afrontan las diferentes pérdidas, despedidas, desapegos que experimentan, configurando su madurez personal. ¡Qué fuerte! Hay gente que me dice, no, es que se dice muy fácil, pero vivirlo, así es. Vivirlo es enfrentar, vivirlo es responder, vivirlo es libertad. Darle un sentido a esa pérdida y darle un sentido significa que puedes aprender de esta situación que hoy te llega. Entonces, así es. Justamente el poder decir adiós es crecer. Gracias por esa aportación. Justamente. Y a veces nos quedamos allí, sin crecer. Porque el trabajo con nosotros, porque enfrentar eso cuesta. No es fácil. Viktor Frankl y la aceptación. Frankl dice, ¿qué vas a hacer?
con lo que no puedes cambiar? ¿Qué vas a hacer con esta situación que llega? La actitud requiere la previa percepción de la realidad de sí mismo y el mundo. Es decir, esta actitud requiere esa percepción. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando con mi mundo? Que se está viniendo abajo, que ya se vino abajo, que vino la muerte y dejó todo desordenado y que yo no sé para dónde. Es esta justamente la percepción de esa realidad dolorosa donde no me quiero ver. Y esto no me permite ni siquiera reflexionar, ni siquiera ser consciente, ¿sí? Y menos tomar una actitud. Para lograr la aceptación, dice Frankl, deben de darse 3 condiciones importantes. La primera es sentirse aceptado y reconocido como persona, pero no por los otros, porque siempre estamos esperando que los demás nos den nuestras palmaditas y nos reconozcan. Ahí está el señor que se llama ego, ¿no? Y el ego es hermoso, es un oso gordo que come. No, la primera es sentirse aceptado ¿por quién? Por mí misma, reconocida como esta persona única, irrepetible, con tareas existenciales, que le están pasando cosas y que tiene un mundo con una realidad diferente que tiene que afrontar. Y me reconozco como una persona digna, como una persona buena, como una persona espiritual, como una persona que puede atravesar ese dolor, recurriendo a todas estas fortalezas espirituales que puedo encontrar en estos desiertos. 2. La segunda es descubrir su lugar en el mundo, el entorno, quién soy, qué lugar habito, dónde me encuentro y cómo es este mundo que está frente a mí. ¿Sí? ¿Cómo lo descubro? ¿Quién soy? ¿Qué puesto ocupo en esta familia? En esta escuela, en este lugar. ¿Quién soy? ¿Cómo me descubro en este mundo que vivo y que está enfrente de mí todos los días? ¿Sí? La tercera es la esperanza como sostén para dirigirse al futuro. La esperanza que es y que está ahí. Y ya lo hablé yo en otros momentos. La esperanza es lo que puedo esperar hasta el final. Lo que yo quiera esperar y que lo que yo luche por esperar. Y no es lucha sino trabajar. Que la esperanza nos venga de allá arriba, no. Morir en paz, que nos venga de arriba, no. Me toca trabajar mi enfermedad, me toca trabajar mis frustraciones, me toca trabajar y buscar la esperanza en mí. ¿Sí? Es desde la mirada existencial. Y si yo tengo una conexión con un ser, con un Dios, esto me ayudará también a la esperanza, porque la teología, los dogmas y las religiones hablan de la esperanza desde sus creencias y está perfecto. Lo que me ayude a la esperanza está muy bien, ¿no? Y dice Frankl, con la aceptación aparece la actitud. Cuando no se puede modificar algo, la actitud te lleva a poder elegir cómo quieres sentirte ahora, a asumir el dolor ineludible frente a las circunstancias. ¿Y cómo me quiero sentir yo ahora? ¿Qué quiero hacer de mí con esto que me pasa? ¿Cómo me siento yo hoy? ¿Cómo asumo ese dolor que no lo puedo cambiar, que no lo puedo borrar? Pero ¿cómo me siento yo a partir de esto, frente a esto que me está devastando? Y aquí viene una pregunta muy personal. ¿Cómo me quiero sentir yo ahora? No como lo digan los demás, porque ellos están allá afuera. Ellos no están sintiendo lo que yo sí siento. Ellos no me pueden dar la respuesta, pero yo sí me puedo dar la respuesta de decir cómo me quiero sentir hoy con esto que me está pasando. ¿Y qué hago con esto que me sobra
y que no quiero. Y que la única o el único que puede trabajar esto soy yo mismo, desde mi libertad de elegir, desde hacerme responsable para crecer como persona. Pasos para la aceptación de la pérdida. 1. Comprender la tristeza como expresión del amor que se ha compartido con alguien o con algo. Este amor se expresa en la tristeza de la pérdida. Es que no quiero estar triste, es que me choca estar triste. Vayamos más allá de esa tristeza. ¿Por qué de la tristeza? Porque expresa el amor que sentí por esta persona que se fue. Porque expresa el amor, sí, de esta salud que se fue y que hoy tengo otra condición. Entonces, comprender la tristeza es muy importante como esta expresión de amor, por haber compartido esto. Este amor se expresa en la tristeza de la pérdida. 2. Otorgarse un espacio de soledad, de encuentro con uno mismo. Sentarme, mirarme, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? Vamos a llorar. ¿Qué nos decimos? Siempre lo digo. Es otorgarme ese espacio, me choca el bullicio, me choca el ruido. Necesito mis espacios. Fomentar la proximidad con personas que nos sepan escuchar y nos acojan. No con personas que nos exijan, que nos digan cómo nos tenemos que comportar, si estamos bien o mal. Si nos dan recomendaciones para ir con un terapeuta, con un logoterapeuta, con un tanatólogo. No, eso no lo necesito. No necesito que me des tu sugerencia, no necesito que me des tus opiniones, necesito que me escuches. 4. Un contexto familiar de ayuda mutua para expresar sentimientos. Y a veces no se tiene. A veces la red de apoyo que nosotros esperamos no existe o existe muy mínima. ¿Sí? Y entonces esto cuesta mucho porque no me entienden. ¿Por qué no me entienden si es mi familia? Porque ellos te quieren ver bien, porque te quieren echándole ganas, porque te quieren que te levantes, porque no saben qué hacer contigo ni dónde ponerte. Me toca elegir a quién y con quién. Y si no, busco allá afuera una amiga, un amigo, un compañero. ¿Sí? 5. Marcar distancia con los sentimientos de ansiedad y de culpa, revisando la certeza de los pensamientos que los sustentan. ¿Qué me está pasando y qué me origina la ansiedad? ¿Qué me origina? Estoy en duelo. ¿Me origina la ansiedad, preocupación, angustia, desesperación, dolor y la culpa? ¿Realmente soy culpable? Porque la culpa, sí, es también la primera que aparece y nos hace sentirnos culpables hasta de lo que no somos. Entonces, ¿de dónde? Es importante marcarles la distancia. Viktor Frankl habla del autodistanciamiento y es salir de mí y ponerme allá. Y entonces culpa, ¿de qué me estás hablando y qué tan culpable soy? Aclarar, contestar y dar un sentido. Y 6, enfrentar la pérdida con la realidad de cada uno. No evitar la responsabilidad y realizar lo que pide el duelo. Y ahora tengo que estar en esto, ahora tengo que estar en el otro. Leí un libro que dice que no sé cuánto, el otro dice que no sé qué, ¿sí? No. Fluyamos. Es que cuando mi mamá, es que cuando la perdí, es que cuando yo no estaba así como cuando se murió mi papá, es que todo el mundo nos sugiere. No, por favor, enfrentemos la realidad, la pérdida desde esta realidad que a cada uno nos invade, ¿sí? Justamente. Y vivamos ese duelo con lo que éste nos va pidiendo. Cuando hay todos estos cánones que hay que hacer y que son muy valiosos, ahora tengo que hacer esto, ahora, no, por favor, fluyamos, somos seres existenciales.
Permitámonos, por favor, mirarnos y observarnos. 7. Es importante situar la pérdida en relación con el movimiento vital en el que la persona se encuentra y con ello orientarse al cambio. ¿Sí? Es justamente este movimiento vital. Es este movimiento que fluye todos los días. Todos los días soy diferente. Todos los días son diferentes. Todos los días las circunstancias cambian. ¿Cómo me voy acomodando en este movimiento vital? ¿Sí? ¿Cómo? Y con ello voy cambiando. Voy de a poquito. Y hay días que no me da la gana. No lo hago. Me dejo fluir porque soy un ser existencial. Y allí me comprendo que esto me está pasando y que es normal. 8. Es el momento adecuado para revisar y reforzar las propias creencias. Pueden contribuir a la aceptación de la pérdida, como lo dije. Reviso mis creencias espirituales, mis creencias religiosas y las que no tengo. Para Elizabeth Lucas, esta gran maestra de la logoterapia, alumna de Viktor Frankl, logoterapeuta, que vive en Viena, dice: el duelo es más que un sentimiento de pérdida. El duelo se encuentra en el centro mental y espiritual de la persona. Es más que un sentimiento. Es el conocimiento de una pérdida valiosa y ese conocimiento no puede ser borrado. Y ese conocimiento no puede ser borrado porque si yo lo borro, ya no tengo nada. ¿Me dolió? Sí. ¿Por qué? Porque esto era significativo para mí. ¿Me duele? Sí, pero no quiero que me duela. Cuando a mí me duele, significo el por qué me duele. Y eso tiene un valor que es muy importante. Tocar, abrazar y amar. El duelo puede llenar la vida de sentido. Tengo otra forma, por eso les dije, y como lo decía, sentir la vida, y lo vuelvo a decir, es tocar mis vacíos, es existir en mis crisis, es habitar mis silencios, escuchando mis miedos y aceptando a veces el hartazgo. ¿Cuándo va a terminar esto? Voy pausada caminando la vida y la pausa me dará la respuesta a mis preguntas que poco a poco iré respondiendo. Actitud, elección, valores, conciencia y motivación de vivir. Esta es la mera logoterapia. Frankl no habla de etapas del duelo, habla de libertad, habla de responsabilidad, habla de circunstancias, de actitud, de valores, de conciencia, de la motivación de vivir y de lo que nos está pasando cuando tenemos un duelo. Y solamente quiero decir algo, la logoterapia se vive en el gerundio, recuérdenlo, aprendiendo, siendo, trabajando. Viene del ando yendo. Y esto es lo que es esta vida. El ando yendo, siendo hoy lo que hoy puedo ser. Y vamos aprendiendo en gerundio. Y la logoterapia es el gerundio. ¿Por qué? Porque es el aquí y el ahora. Así es que, adelante. Muchas gracias. Vuelvo a citar a este grande, Rainer Maria Rilke. El porvenir ya está fijo, pero nosotros nos movemos en el espacio infinito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Les mando un abrazo, alumnos queridos. Muchísimas gracias. Y gracias a las que están aquí y al público en general. Gracias. Hasta luego.